Buenas tardes a todos y bienvenidos a Verano Cultural, una semana más. Pues ya saben ustedes, cuando empezó la pandemia, esta pandemia que cerró al mundo entero, hubo miedo, angustias y aislamientos que tuvieron estos enfermeros dentro de los hospitales que necesitaban visitas pero no podían tenerlas. Pero ahí estaba la enfermera cartera. La enfermera cartera está con nosotros hoy porque ella se encargaba de recibir cartas de ánimo y de apoyo para que se sintiesen estos enfermos apoyados. Ella ha creado al final, con estos mensajes y estas cartas que ha recibido, el libro que se llama Cartas que curan. Ella está con nosotros hoy para hablarnos de esto y de más cositas. Bienvenida, Belén Navarrete. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A ti por estar con nosotros, por querer compartir con nosotros estos momentos de muchas emociones, ¿verdad, Belén? Belén, antes de hablar de este libro que está lleno que me consta que está lleno de muchas emociones y mucho miedo, ¿no? Que se pasó todos, no solo los enfermos, los ingresados, ¿no? Vamos a hablar de Belén. ¿Quién es Belén? Eres enfermera del Hospital Regional de Málaga. Cuéntanos, desde el año 95, ¿verdad? Sí, yo empecé a trabajar en el año 95. Soy enfermera desde el 93 y aterricé en la atención especializada en el Servicio de Enfermedades Infecciosas en el año 95, con un contrato de verano. O sea que eres miembro del servicio de microbiología, sí, ¿no? De microbiología, está unido microbiología y enfermedades infecciosas, todo unido. O sea que ya estás acostumbrada a todo lo que hubo últimamente en los últimos años, ¿no? Desde el 2010 por ahí que ya hubo también el ébola, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, tuvimos la gripe aviar, el ébola, todo. Tuvimos que hacer obra en el servicio a principios del 2000, la primera década del 2000 se hizo obras para acondicionar las habitaciones a un aislamiento estricto respiratorio, sí, sí. y para precisamente la amenaza que había en Asia con el tema de la gripe aviar. Después ya empezó con el ébola, que al final no tuvimos ningún caso, pero tuvimos que hacer reciclaje, formación. Preparaciones, sí, para afrontar lo que pueda venir, ¿no? Adelante, ¿no? Hemos dicho que a lo largo de tu trayectoria profesional como enfermera en biología, enfermedades infecciosas y microbiología, has vivido un montón de casos, ¿verdad? Has visto un montón de casos de infecciones. Sí. Pero no como la que nos tocó con el COVID, que cerró el mundo, cambió entero, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Nosotros no habíamos visto nunca algo igual. Un impacto emocional tan grande, porque nosotros en mi servicio vivimos en el año 90, los años 90 fueron sí, de gran impacto también por el SIDA. Pero el COVID ha superado, por supuesto... Sí, porque era global, el mundo entero y había impotencia, no se sabía. Mucho desconocimiento, exacto, mucha impotencia. Los pacientes, se tuvo que blindar el hospital y no podía entrar nadie. Incluso nosotros teníamos que tener una autorización de la directora gerenta del hospital, nosotros y cualquier compañero de otros hospitales, sí, sí, ¿no? Sí. Podíamos acceder solamente con esa autorización. No podía entrar absolutamente nadie y los pacientes aislados por COVID, aparte del miedo tan atroz que tenían, porque llegaban allí pensando que no iban a salir. O sea, entraban como el que entra a un cementerio y no va a volver a la vida. A salir. Porque entraban viendo los decesos en todo el mundo, sin tratamiento, el que llegaba al hospital se escuchaba que no salía con vida. Llegaban con muchísimo miedo los pobres y nosotros lo comprendíamos. Nosotros también estábamos muy asustados. Eso iba a decirte, porque ya no solo los enfermos, porque los enfermeros, los trabajadores, los funcionarios, que tampoco, al no saber, era toda una novedad en lo que se escuchaba, el miedo y el mundo entero.
con miedo y cerrado, claro, no sabían cómo actuar porque no había conocimiento. Ahora ya la cosa está algo más tranquila, Sí, ¿no? sí. Entonces, En aquel entonces, al principio de la pandemia, en el confinamiento, incluso el primer año, hasta que todo el mundo no se pudo vacunar, ese año del 2020 ha marcado un antes y un después. desde luego que Porque a la hora de afrontar un tipo de enfermedad así, con los avances de la medicina, ¿no? Y sin embargo los pacientes se morían y no le hacía efecto ningún tratamiento, ¿no? Antes de llegar la vacunación. Y nosotros cada uno de nosotros teníamos nuestros problemas, nuestros padres mayores no los podíamos atender, nuestros familiares esperando en casa cuando volvíamos, nosotros no sabíamos si nos íbamos a contagiar, se nos rompía el alma de ver los pacientes mayores cómo lo estaban pasando. No podíamos pasar todo el tiempo que quisiéramos con ellos, no podíamos estar todo el rato dentro de la habitación. aliviándolos y... Claro, aprovechábamos ciertos tiempos, los protocolos iban cambiando de un momento a otro, de un día para otro, los protocolos iban cambiando. Íbamos recibiendo pues, del Ministerio de Sanidad, asimismo el Ministerio de Sanidad de todos los estamentos que están por encima, ¿no? Y los protocolos cambiaban rápidamente, entonces nos teníamos que ir amoldando. Pero lo que sí era real era que nosotros teníamos un desconocimiento, no había formación, los protocolos había que cambiarlos, además no pensamos ni siquiera lo que había fuera del hospital, simplemente nuestra mente estaba centrada allí. Llegábamos a casa después de haber amortajado no sé cuántas personas mayores, y al principio te hace fuerte, pero llegabas a casa y te pegaba el bajón. Sí, del agotamiento y la impotencia, ¿no? Psicológica, ¿no? Psicológicamente. Esa impotencia de no poder hacer más de lo que nosotros hubiésemos querido. Y yo recuerdo que cuando empezaba, me emociono de recordarlo porque me van viniendo imágenes. Llegábamos al principio del turno y algunos de nosotros llorábamos antes de empezar a trabajar, porque necesitábamos fogar todas esas emociones que no habíamos podido canalizar. Soltar esta sensación de... Claro, entonces yo hay veces que se me ocurría, a otro compañero se le ocurría otra cosa, hay veces que yo ponía el Resistiré, otro ponía otra canción. Nosotros tenemos una terraza muy bonita en el servicio, en el pabellón A, todas las plantas tienen una terraza muy hermosa. Y cantábamos juntos, nos abrazábamos, llorábamos, nos secábamos las lágrimas. Entre sí, ¿verdad? Sí, entonces después la gente, si no lo explicas, no entienden por qué hacíamos eso, ¿no? Porque lo necesitábamos en ese momento, canalizar esas emociones. Entonces nos tomábamos el cafelito para despertarnos o al mediodía para empezar a trabajar. Y echábamos los 10 minutitos de charla, dándonos el relevo, contándonos lo mal que lo había pasado el turno que se iba. Actualizándose también. Y ¿no? necesitábamos relajarnos así de alguna manera. Yo creo que la resiliencia es lo que nos hacía brotar esos momentos de abrazarnos, de cantar, yo creo que es que brotaba de nuestro interior el sentirnos más unidos. ¿Y por qué? Porque no teníamos los abrazos de nuestros familiares y amigos. Claro. Los únicos familiares y amigos que teníamos eran los compañeros de trabajo. Y además os afectaba también, como bien ha dicho antes, la impotencia que sentíais por no poder salvar a estos personas que si fueron, ¿no? Miradas de pavor, de miedo, ¿no? Que seguramente se han quedado grabados para toda la vida, para escribir más libros, no solo uno, ¿no? Bueno, pues los ingresados eso necesitaban lo que seguían luchando ahí dentro, sí que necesitaban estos abrazos, ¿no? Estaban aislados y necesitaban abrazos, y ahí estabais vosotros, ¿no? Aparte de vosotros, empezó a llegar cartas, ¿no? Misivas, ¿no? De ánimo. De gente totalmente anónima. Anónima. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo recibes tú
el primer mensaje y que te digan, mira, este mensaje para transmitirlo a los ingresados, ¿no? Para que se Pues, sintiesen abrazados. antes de empezar el confinamiento ya teníamos desde finales de febrero ingresos, ¿no? Esa tal impotencia, ¿no? Esa impotencia tan grande con la que nos íbamos a la casa, nos íbamos con ese sentimiento de culpa, de no poder hacer más por ello, hasta que en un momento dado estaba yo sentada en mi salón y me llega un WhatsApp que se van reenviando montones de veces, de un hospital de Madrid que pedían carta para los pacientes suyos. Claro, al leer yo esa iniciativa, que no es original mía, es original de un compañero o compañera de Madrid, de un hospital privado de Madrid, que no me acuerdo el nombre, da igual. Yo dije, esa es la iniciativa que los pacientes necesitan, eso es lo que ellos necesitan. Qué bonita idea, porque no nada más que tengo que hacer es, lo hablé con mi marido, que también es enfermero, habilitar un correo electrónico. Él me comentó, un correo solamente para eso, porque es que... Es que no sea el correo personal. Claro, yo en el principio le dije, bueno, ¿y qué más da si tengo yo un correo del hospital, después un correo personal? ¿Qué más da? Para que los amigos me vayan enviando cartas. No, pon solamente, vamos a crear uno solamente para las porque cartas. va a llegar bien cargadito. No, claro, yo, ilusa de mí, él por proteger, ¿no? Esa iniciativa, pero menos mal, bendita la hora que le hice caso. El consejo que te dio, sí. Mandé a los grupos de WhatsApp mío de amigos y pensaba recibir unas cuantas cartas. Hasta que llegó a la prensa mi iniciativa y yo no sabía que había sido publicado, y por un compañero, una compañera en este caso, y yo sin saberlo, mi marido estaba yo trabajando de tarde-noche al día siguiente y me dice, termina pronto de poner el tratamiento, eso era a las 12 o la 1 de la mañana, termina pronto de poner el tratamiento que tienes mucho trabajo por delante. Digo yo, ¿qué haces despierto todavía, José? Acuéstate ya y déjame tranquila que estamos cenando, y vamos a cenar. Que no, y me das una captura de pantalla, tenía 700 correos en la que había habilitado, en el correo que había habilitado solamente para las cartas, en menos de 24 horas. 700 correos. Cuando me siento en el ordenador de despacho médico, que tenemos una impresora, dije, Dios mío de mi vida. ¿Por dónde empiezo? Cuando vienen mis compañeras conmigo, ¿qué haces, Belén? Y digo, ¿qué hago? Mira la cantidad de cartas que tengo. Pero es que vi que venían de fuera de Andalucía, en esa misma cantidad, en la misma, o sea, las 700 cartas que llegaron, pues en ese momento era fuera de España también. Digo, Dios santo de mi vida. Y claro, me puse a imprimir y ya las compañeras se pusieron a leer cartas, las que yo iba sacando impresas. Y las compañeras, me doy la vuelta y estaban todas llorando, emocionadas con las cartas. Porque es que eran cartas muy bonitas. Son cartas muy bonitas. El primer mensaje que leíste, ¿lo recuerdas? El primer mensaje... Creo que fue de un chico que estaba también ingresado, ¿no? Sí, era un chico que había sido dado de alta, el primer paciente positivo. Contagiado. Un chico joven, tuvo una neumonía bilateral, y él mandó una carta a los pacientes explicando lo que le había pasado y explicándole lo bien que estaba en su casa, que siguiese luchando, y la carta es muy bella. La carta está en el libro, la suya está en el libro. Está en este libro que recoge más de 8.000, ¿no? 8.000. Es una selección de cartas, porque hemos repartido durante toda la pandemia más de 8.000. Más de 8.000. Muchísimas. Más de 8.000 cartas, misiva y llena de emociones, de alegría también, ¿no? Sí, todas son llenas de esperanza y alegría. Cuando decides encargarte tú de leer esto, imagino que tenías que entregarte un X tiempo para estar pendiente de estas cartas. No es fácil, ¿verdad?
Yo no tenía tiempo en mi casa de hacer absolutamente nada. Yo no podía hacer nada porque era tal cantidad de cartas que tenía que imprimir que yo mi día de descanso, o si estaba de mañana me dedicaba a la tarde y si estaba de tarde-noche me dedicaba a la mañana, y mi día de descanso solamente a imprimir, porque no me daba tiempo. No me daba tiempo, verá, no solamente por la cantidad de cartas, sino porque era tantas Había que plantas. había que seleccionar también, ¿verdad? No, todas las imprimí y todas las entregaba. Sí. Todas. Lo único que es que eran tantas plantas las que se iban abriendo con pacientes con COVID, que yo cuando iba otra vez a trabajar, a todos esos pacientes les tenía que llegar cartas. ¿Cómo se lo entregaba y qué decían estos pacientes que estaban con miedo, ¿no? Y miradas de pavor? ¿Qué decían? Hay algunos, los más mayores, que se ponían a llorar directamente. Son más Antes de débiles, empezar. más Antes de débiles. empezar. Antes de empezar a leerlo se ponían a llorar, porque le explicábamos de quién eran las cartas. Los más jóvenes se quedaban como... los más jóvenes que están acostumbrados a las tecnologías ¿no? Y pensaban que era como una broma. ¿Esto qué es? Digo, bueno, yo me acuerdo de un chico que le decía, bueno, en el pleno confinamiento, si no te gustan no te doy más. No, déjamelo ahí. Y al día siguiente cuando voy me está reclamando más cartas. Digo, ¿pero te han gustado? Dice, claro que me han gustado. Digo, es que me pusiste una cara muy rara. Dice, pues yo no me puedo imaginar que una persona, gente joven que no me conoce de nada, me mande cartas tan bonitas y tan bellas, que yo no estoy acostumbrado a esto. Y me pedían de otros servicios que había pacientes con COVID en otras plantas. Mis compañeros me volvían a pedir, mira, que tal paciente me está reclamando más cartas. Y claro, yo en mi casa no paraba de imprimir, aparte porque es que si paraba de imprimir se iban acumulando muchas cartas, porque es que en la primera ola llegamos a repartir en todo el hospital pues cerca de 2000 cartas. Hasta mayo de marzo a mayo del 2020. Eso durante la primera ola. Porque la primera carta que recibí, no se me olvidará jamás, fue el 17 de marzo. Sí, fue cuando nos cerraron. El 14 empezamos, pues el 17 de marzo fue la primera carta que yo recibí. Belén, yo sé que ha habido muchísimos contagiados mayores y no mayores, pero lo que yo quiero preguntar es, esta persona que no podía leer porque no tenía esta fuerza, ¿no?, de coger el impreso y leerlo, ¿cómo se le hacía tú llegar el mensaje? Yo o mis compañeros de cualquier planta, ¿Tú o tus compañeros? Lo hacíamos nosotros personalmente, se lo leíamos. Le leíamos la carta. ¿Y cómo era la impresión de ellos? ¿Cómo lo recibían? Ya, algunos pacientes que se le iluminaba la cara, sobre todo cuando veían si la persona era la persona mayor, digo era porque algunos fallecieron, si veían que la carta era de un niño, el efecto que le producía muchísimo, multiplicado por 1000. Cuando yo empecé a contactar por correo con padres, se presentaban los padres que mandaban la carta de sus hijos o de ellos mismos. Decían que era profesor, que estaban en tal colegio. Yo les decía, ¿qué podemos hacer? Y digo, ¿qué podéis hacer? Contactar con el director del colegio que esté ahí, al jefe de estudio, y por favor movilizar a los niños, que les encantan las personas mayores. Las cartas de los niños. Que se animen a escribir. Y muchísimos colegios me han mandado cartas. Muchísimos, entre ellos el colegio de aquí, uno de los tantos que hay aquí en Alhaurín de la Torre. Uno de aquí, de nuestro municipio. Bueno, tuviste también, antes de tomar esta iniciativa entre tu compañero y tú, pero ha habido alguna persona, creo que es el ex director o ex jefe tuyo, la que os empujó, ¿no? Mi ex jefe de servicio, creo que el doctor Juan de Dios Colmenero, fue el que me empujó a que tomase la iniciativa del libro, porque veía que había comprobado que, porque yo todo, a pesar de que él ya
no estaba trabajando, ¿no? Estaba jubilado ya. Jubilado, yo tengo mucha confianza con él y le iba contando todo, la iniciativa, todo. Y entonces el año pasado, en el 65 aniversario del hospital regional, me comentó que era una pena que las cartas se quedasen en el ordenador, porque habían producido un efecto tan bonito a la sociedad. Primero a la sociedad porque el que mandaba la carta a ellos mismos les ayudaba a canalizar todo ese sufrimiento. Aquí te vemos a ti, ¿no? ¿Esa eres tú? Sí. Esa eres tú Y a otra es una compañera. Unos compañeros tuyos, ¿no? Sí, o sea, te veo con emociones, volviendo atrás, ¿no? Sí, sí, me estoy emocionando. Sí, sí. Y el libro también pensamos, el doctor Juan de Dios Colmenero y yo, pues que tenía que ser un homenaje a todos ellos que escribieron tantas cartas. Y también, hombre, evidentemente, el fin a la hora de comprar y vender el libro no podía ser menos que ser solidario 100%, ¿no? Sí, porque el objetivo del libro es recaudar dinero para... ONGs que ayudan a familias malagueñas que están, bueno, antes de la pandemia han padecido la crisis económica y ahora con la pandemia siguen padeciendo la crisis económica producida por la pandemia. Muchísimas familias. Muchísimas están necesitando de ayuda. Son ONGs que yo estoy muy implicada en ellas y sé el bien que hacen a la sociedad malagueña. Entonces, qué menos que ayudarlas, ¿no? Con la recaudación del libro. Bueno, Belén, ¿cómo están ahora? Vamos a seguir, voy a dejarte un ratito, nos apartamos un poco de las emociones, vamos a hablar de la actualidad, pero volveremos atrás otra vez. Actualmente, ¿cómo están las cosas del COVID? ¿Qué nos puede contar? Ahora ¿Hay preocupación? Bueno, la preocupación siempre está porque los pacientes que están ingresados, hay algunos que son personas que no se han vacunado, otros son personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, con tratamiento inmunosupresor. Entonces ahora está aumentando un poco más los ingresos porque el nivel de contagio en la sociedad ha sido muy alto. Los pacientes ahora más débiles lo están notando, están enfermando y es verdad que el estar vacunado no tiene nada que ver los pacientes que ingresan ahora con los pacientes que han ingresado antes. Los que están vacunados tienen, digamos, dolencias más leves que lo que no, comparando con los que están ingresados sin ninguna vacuna al principio de la pandemia. ¿Eso quiere decir? Claro, es que los pacientes que no están vacunados le atacan más fuerte. Más fuerte. Ahora, y los pacientes que aunque estén vacunados y tienen un tratamiento inmunosupresor, claro, no están protegidos todo lo que debieran porque el organismo es así, ¿no? El tratamiento que tienen que tomar es así, ¿no? No les protege totalmente cuando se contagian. Por eso nosotros los sanitarios hablamos mucho de ser muy prudentes cuando tratamos a personas vulnerables. Si tenemos, bueno, iba a decir pacientes, tenemos familiares y amigos que vamos a tratar que son mayores. Digo mayores, pues bueno, que tienen que tener una cierta patología y que tienen una edad, ¿no? Más de 80 años y que hay que tener cuidado porque... Son más débiles. Claro, es que nosotros podemos contagiarlo a ellos sin saber que estamos contagiados y ellos lo pueden pasar peorcillo que nosotros. Y... Belén, ¿y los que solo han decidido vacunarse solo con la segunda dosis? ¿También hay diferencia entre ellos y los que tienen las 3 dosis? ¿O depende del organismo también de cada paciente? No sé. Claro, es que hay pacientes que se tienen que vacunar 2 veces solamente porque a lo mejor el principio es por la edad que tienen y porque hayan pasado la enfermedad. Las que somos adultos tenemos que tener las 3 dosis. Sí. Todos los adultos tenemos que tener las 3 dosis. Los niños no. Los niños han tenido el COVID y se han vacunado con una dosis de recuerdo. Depende de la inmunidad de cada uno.
Hay pacientes que ahora pues, se ha aprobado para vacunar en este otoño, pues porque yo creo que tendremos que, ¿no? Pienso, por la experiencia que hemos tenido durante todos estos años con la gripe, es recomendable que ahora pues hay que vacunarse de la gripe, que vacunarse de una Hay que de tomarlo COVID, en serio. una en vacuna serio. exactamente de recuerdo, porque hay gente que en 4 meses se ha vuelto a contagiar otra vez de COVID. Y es verdad, hay personas incluso En que 4 meses. en 4 meses han tenido la ola. Ya vamos por la sexta, ¿no? ¿Tendremos la séptima? Estamos la séptima. La Ahora mismo estamos la en la séptima. séptima. ¿Crees que habrá más? Yo, Vosotros que estáis ahí todos los días viendo. Fíjate que cuántos años llevamos con la gripe mal llamada española. La del año 18. 17, 18. Y todavía estamos en invierno ingresando gente con gripe. Gente muy malita, gente mayor, Sí, vulnerable. Con lo cual, el virus SARS-CoV-2 va a estar ahí. Va a estar ahí porque estar bebiendo con la nosotros. naturaleza es así, ¿no? Sí. Volvemos al libro. Me ha dicho antes que ha recibido cartas de, no solo de España, de fuera de España. Sí. Me consta que se ha recibido de China también, ¿no? Estudiantes de español. Sí, ¿no? ¿Cuál es la carta más, la que te llegó con más emoción, la que te llegó bien desde fuera? La que más emoción te ha causado. La que más me hizo de llorar, porque la iba leyendo en el ordenador antes de imprimirla y me ponía directamente con algunas a llorar. Eran unas cartas de unas chicas que tenían Málaga Acoge en pisos de acogida y contaban su experiencia al paciente de cómo habían huido de una situación familiar muy problemática y Málaga Acoge la había acogido, la había ayudado para superar y enfrentar el futuro, ¿no? En esas cartas ellas contaban algo muy bonito, que era cómo habían superado esa dificultad tan grande, separadas de su familia, de sus familiares, que estaban viviendo solas con sus niños, con sus pequeños, y cómo estaban preparándose para el mundo laboral, para afrontar un futuro lleno de esperanza, para darle un futuro a sus hijos. Y yo, mira, se me está viendo los vellos de punta porque estoy recordando la carta, que también está ahí en el libro. Sí. Y digo, ¿cómo una persona que puede haber pasado una historia tan atroz y tan problemática, porque no cuentan detalles ninguno, ¿no? ¿Cómo puede brotar algo tan bonito para escribir? Entonces, ¿cómo el corazón humano es tan bonito? Y los pacientes, cuando yo le entregaba esas cartas en concreto, pues se emocionaban, me decía, pobrecita, le digo, ¿y cómo es que me está mandando a mí la carta? Y pobrecita, digo, no, pobrecita no, si es que ella está muy bien ahora mismo, el pobrecito eres tú, que estás aquí encerrado y te quiere mandar esta carta para ti. y ellos, las personas mayores, decían, ay, pobrecita, si yo le pudiera contestar, porque yo pedía que las cartas fueran anónimas, por la ley de protección de datos. La privacidad. Y había también... había cartas muy graciosas que también la he reflejado en el libro, la he seleccionado. La desesperación de algunos padres con los niños. Algunas personas que cuentan el efecto negativo que les produjo el inicio de la pandemia a nivel personal y laboral. Pero sin embargo, cómo la carta les explica al paciente que a pesar de todo lo malo que le haya ocurrido por el comienzo de la pandemia, le ha ayudado a ser agradecido, le ha contado a lo mejor una experiencia personal y el paciente se siente lleno y pleno porque esa persona anónima lo ha compartido con él o con ella. Se sentía abrazado y aliviado, exacto, ¿no? exacto. Aliviado. Belén, el libro tiene un objetivo, como me has dicho, recaudatorio para ayudar. ¿Cómo lo pueden conseguir?
Se está vendiendo físicamente en librerías Proteo, en Málaga, en el centro de Málaga. También está en la web de ellos. Y en cualquier librería que se pueda encargar, buscando cartas que curan, pues Belén Navarrete lo encargan a librerías Proteo, bueno, a librerías Proteo, Ediciones del Genal, ¿no? Porque Ediciones del Genal es de librerías Proteo. A mí me ha gustado esto de cartas que curan, pero abajo ponen enfermera, cartera. Sí, la enfermera que repartía, ¿no? Y seleccionaba. Bueno, Belén, y ya por último, que estamos llegando al final ya de este encuentro, habéis sufrido mucho cuando habéis visto a abuelos, no abuelos, jóvenes y tal, pero cuando se ha perdido un compañero, yo creo que también es peor, ¿no? Los enfermeros y los médicos que han estado ahí luchando y siguen luchando. Eso yo creo que también ha sido un mazazo más grande, más gordo, ¿no? Sí, porque gracias a Dios, no hemos tenido algún compañero que haya fallecido por esta causa, pero sí compañeros que han enfermado y que no se encuentran bien todavía, todavía no se encuentran bien, no se han recuperado. Y hay compañeros de otros hospitales, de otros centros sanitarios, que se han perdido a un compañero. Y más fuerte, eso yo creo que no hay nada en el mundo que pueda llenar ese vacío. Tiene que ser aterrador vivir eso de un compañero. Belén, el papel lo reconocemos, lo hemos reconocido todos y siempre lo hemos dicho, el papel del personal sanitario es importante. Habéis sido, sobre todo en esta época de la pandemia, habéis sido los héroes del mundo, ¿no? Del mundo entero. No hablamos de vosotros, sino todos los enfermeros y el personal sanitario. De corazón que sigáis siendo así luchando y chapó por vosotros. ¿Algo que tenéis que contarnos antes de despedirnos? No, nada más que dar muchísimas gracias si hay alguien de Alaurín que haya participado y darle las cartas solidarias. Muchísimas gracias porque ellos son los verdaderos protagonistas del libro, son los verdaderos autores del libro, porque yo no he escrito nada, solamente la introducción. Tú eres la mensajera. Yo soy la mensajera, ¿no? Pues sí, queda que no recuerdas bien qué colegio era el que participó. ¿El Pinar puede ser? Del colegio El Pinar. El Pinar, sí. Vale, pues le mandamos recuerdo a todos los alumnados y todos los colegios y las personas que han participado, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta experiencia tan dolorosa, emotiva, pero también nos ha enseñado mucho. Gracias, Belén. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos y la semana que viene tenemos nueva cita aquí en Canal Torrevisión de Alaurín de la Torre. Hasta la semana que viene.